6 horas sobre la mesa de operaciones y múltiples fracturas en las vértebras lumbares, L4 y L5, marcaron el inicio de un calvario oculto tras las luces del espectáculo. Los cirujanos intentaban reconstruir una columna vertebral destrozada por una fuerza física violenta que poco tenía que ver con un accidente fortuito. Verónica Castro, la diva que hizo llorar al mundo entero, enfrentaba una realidad más cruel que cualquier guión de sus famosas telenovelas. El secreto se selló con el silencio absoluto del quirófano para proteger la carrera de un artista que representaba el futuro financiero de la familia. ¿Hasta dónde llega el instinto de una madre que prefiere cargar con el metal en sus huesos antes que ver a su hijo tras las rejas? Hoy descorremos el telón de una tragedia privada que ha permanecido bajo llaves de oro y una profunda vergüenza familiar. Revelaremos los 4 pilares de una verdad que la industria del espectáculo mexicano se negó a publicar durante 2 décadas. Primero, el expediente clínico real que desmiente la fábula del elefante y expone la trayectoria técnica de la agresión física sufrida. Segundo, la herencia psicológica del clan Valdés y cómo la ausencia de un padre moldeó a un hombre de instintos incontrolables. Tercero, la frialdad de una relación de inversión económica que sustituyó al vínculo emocional legítimo bajo el peso del éxito comercial. Finalmente, la imagen desgarradora de este 2025, una estrella agotada, conectada a un tanque de oxígeno, viendo cómo su hijo regala a extraños el anillo de compromiso de su propia madre. Verónica Judith Sainz Castro nació el 19 de octubre de 1952 en la Ciudad de México. Su familia no tenía lujos y vivían en una zona sencilla llamada Colonia Juárez. La calle donde creció se llama Donato Guerra. Su papá se llamaba Fausto y su mamá Socorro. Cuando sus padres se separaron, las cosas se pusieron muy difíciles en la casa. Doña Socorro tuvo que trabajar de secretaria en la Universidad Nacional Autónoma de México para poder comprar la comida y pagar la renta. Verónica no soñaba con ser famosa. Ella solo quería estudiar para ser secretaria bilingüe y así ayudar a su mamá con los gastos diarios. Pero a los 15 años, en vez de pedir una fiesta de quinceañera, pidió una beca para estudiar actuación. Un político amigo de la familia le ayudó a entrar a la escuela de Andrés Soler. Ahí empezó a estudiar con mucha disciplina. Trabajaba haciendo fotos para novelas cortas de revistas y en las noches bailaba en un grupo en la zona rosa. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a su mamá para sacar adelante a sus hermanos. Ella se convirtió en el motor de su casa desde que era muy jovencita y nunca se quejó del cansancio. En el año 1970, su cara llamó la atención de Raúl Velasco, un presentador muy importante de la televisión. Él la convenció de entrar a un concurso de belleza llamado El Rostro de El Heraldo. Verónica ganó y la gran actriz María Félix aceptó ser su madrina en la premiación. Eso le abrió las puertas de la empresa Televisa de par en par. Después de varios papeles pequeños, en 1979 llegó la telenovela que la hizo leyenda. Los ricos también lloran. El personaje de Mariana Villarreal se volvió parte de la familia de millones de personas. Esta novela fue un éxito tan grande que se vendió a más de 100 países. En Rusia, la gente dejaba de trabajar para ver a Verónica en la televisión. Las calles de Moscú se quedaban vacías cuando empezaba el capítulo. Lo mismo pasó en China, en Italia y en toda América Latina. Verónica Castro pasó de ser una muchacha de la Colonia Juárez a ser la mexicana más conocida en todo el mundo. Su fama no tenía límites, y su cara estaba en todas las revistas de la época. Años después, en 1988, tuvo un programa de noche llamado Mala Noche. No, fue un espacio donde todos los artistas querían estar. Una de las noches más recordadas fue cuando el cantante Juan Gabriel fue al estudio. Los dos tenían una amistad muy bonita y esa vez se quedaron platicando y cantando durante 8 horas seguidas sin parar. Fue un récord que nadie ha podido romper en la televisión mexicana. Verónica trabajaba mucho. A veces grababa más de 16 horas en un solo día.
Pasaba casi todo el tiempo en los estudios de grabación y tenía muy poco espacio para su vida personal. Sus giras por el mundo la mantenían lejos de su casa por meses enteros. Ella era la mujer más poderosa de la televisión, pero siempre llevaba una carga emocional muy pesada. Su trabajo era lo que mantenía a toda su familia y eso le ponía mucha presión sobre los hombros. Cuando tenía 21 años, Verónica conoció a Manuel Valdés, a quien todos llamaban El Loco. Él era un comediante muy querido y hermano de otros actores famosos como Germán Valdés Tintán y Ramón Valdés, el que hacía de Don Ramón en El Chavo del Ocho. Verónica se enamoró de él con mucha ilusión, pero las cosas no salieron bien. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, Manuel no quiso hacerse responsable y se alejó por completo. Verónica se quedó sola esperando a su primer hijo en un momento donde la sociedad criticaba mucho a las madres solteras. Fue su mamá, doña Socorro, quien la cuidó y la acompañó en todo ese proceso. El 8 de diciembre de 1974 nació Cristian en un hospital de la capital. El niño no tuvo el apellido de su padre en su acta de nacimiento, solo llevó los de su madre, Sáenz Castro. Verónica tuvo que regresar a trabajar a los pocos días de dar a luz para que no faltara nada en la casa. Cristian creció en la casa de su abuela Socorro en la calle Donato Guerra, mientras Verónica viajaba por Rusia, Italia o Argentina para grabar novelas. El niño se quedaba bajo el cuidado total de su abuela. Socorro era la que le preparaba la comida, la que lo llevaba a la escuela y la que lo dormía por las noches. Cristian pasaba más tiempo viendo a su mamá en la pantalla de la televisión que en la vida real. Él siempre ha dicho que su abuela fue la persona más importante de su vida y su verdadera madre emocional. Siempre que cierra los ojos, la imagen que recuerda es la de doña Socorro. Verónica intentaba compensar su falta de tiempo regalándole juguetes caros y ropa de las mejores marcas. Ella quería que su hijo tuviera todo el dinero del mundo para que no sintiera el vacío de no tener a su padre cerca. Cristian se acostumbró a tener todo lo material, pero le faltaba ese calor de hogar que solo da la presencia diaria de los padres. Verónica decidió que su hijo también tenía que ser un artista exitoso. Desde que Cristian tenía 6 años, ella empezó a meterlo en programas de radio y televisión. Ella misma pagaba a los mejores maestros de canto y de música para que lo prepararan. No le importaba gastar fortunas con tal de ver a su hijo triunfar. En el año 1992, ella sacó de sus ahorros para producirle su primer disco llamado Agua Nueva. La canción No Podrás se volvió un éxito increíble en muchos países. Verónica se encargaba de todo. Firmaba los contratos, elegía la ropa de Cristian y decidía qué canciones iba a cantar. Ella veía en su hijo un proyecto muy grande y Cristian se convirtió en la empresa más importante de la familia. Pero esa relación de trabajo empezó a quitarle espacio a la relación de madre e hijo. Cristian sentía que tenía que ser perfecto para no decepcionar a la gran diva de la televisión. La falta de un padre presente marcó mucho el carácter de Cristian. Manuel Valdés nunca estuvo ahí para darle consejos o para ponerle límites cuando se portaba mal. Verónica, por el sentimiento de culpa de no estar en casa, le permitía hacer lo que él quería. El niño creció muy consentido y sin saber lo que era la disciplina de un hogar normal. Doña Socorro era la única que lograba controlarlo un poco, pero Cristian siempre tuvo un carácter difícil. Sus berrinches eran famosos entre los empleados de la casa. Él quería mucho a su mamá, pero también sentía un poco de resentimiento porque ella siempre estaba trabajando. La fama y el dinero llegaron muy rápido, y eso confundió mucho sus sentimientos. Verónica seguía siendo la mujer que pagaba todas las cuentas, lo que hacía que Cristian se sintiera siempre dependiente de ella. Esa mezcla de dependencia y falta de guía paterna fue creando una bomba de tiempo en la personalidad del joven cantante. Los años pasaban y Cristian se volvía un hombre, pero seguía viviendo bajo las reglas de su madre. Verónica elegía hasta a sus amigos y se metía mucho en sus decisiones personales. Cristian ganaba mucho dinero con sus conciertos, pero su mamá seguía siendo la que manejaba el patrimonio familiar. Las discusiones por dinero y por el control de la carrera eran constantes.
Cristian quería demostrar que podía solo, pero al mismo tiempo no sabía cómo separarse de la sombra de Verónica Castro. La abuela Socorro trataba de calmar las aguas, pero la tensión en la casa de Donato Guerra era cada vez más fuerte. Verónica seguía sacrificando su salud y su tiempo para que la carrera de su hijo no se detuviera nunca. Ella creía que dándole todo el éxito del mundo, Cristian sería feliz, pero los problemas emocionales eran mucho más profundos de lo que el dinero podía comprar. La fama de Cristian no fue un golpe de suerte, sino una construcción planeada con mucho dinero desde la oficina de su madre. Verónica invirtió millones de pesos para que el camino de su hijo fuera plano y sin obstáculos. En los años 90, ella contrató a los mejores compositores y arreglistas que el dinero podía pagar en ese momento. Cristian tenía una voz privilegiada, pero fue el empuje de Verónica lo que lo puso en las estaciones de radio más importantes. Ella no permitía que nadie le dijera que no a su hijo en la empresa Televisa. Los ejecutivos aceptaban las peticiones de la diva porque ella seguía siendo la gallina de los huevos de oro para las telenovelas. El joven cantante se acostumbró a que las puertas se abrieran solas, sin tener que esforzarse demasiado. Esta protección absoluta creó una barrera invisible entre ellos, que empezó a enfriar el cariño familiar. En 1992, cuando salió el disco Agua Nueva, Verónica vigilaba cada detalle de la promoción en los canales de televisión. Ella misma revisaba las facturas de los hoteles, los pasajes de avión y el sueldo de los músicos que acompañaban a Cristian. La relación entre ellos se convirtió en una oficina de negocios que funcionaba las 24 horas del día. Cristian no veía a una mamá que le preguntara si estaba cansado o si se sentía triste. Él veía a una jefa que le exigía estar siempre impecable y con una sonrisa para el público. El dinero fluía en grandes cantidades hacia las cuentas bancarias que Verónica administraba con mano de hierro. El hijo sentía que su vida no le pertenecía a él, sino al personaje que su madre había diseñado. Los momentos de intimidad en la casa se llenaron de pláticas sobre contratos, giras y ventas de discos. Para el año 1999, la tensión era tan grande que Cristian intentó decir algo a través de su música. En el disco titulado Mi vida sin tu amor, incluyó una canción que llevaba por nombre Verónica. La letra hablaba de una mujer brillante, admirada por todo el mundo, pero que se sentía muy lejana para quien la amaba. La gente pensó que era un homenaje cariñoso de un hijo hacia su madre famosa. Pero los que vivían cerca de la familia escuchaban un reclamo silencioso en esa melodía. Cristian le cantaba a una estatua de oro que estaba en un altar, no a la mujer de carne y hueso que lo había criado. Era su forma de decirle que la sentía distante a pesar de tenerla sentada en la misma mesa. Verónica recibió la canción con una sonrisa profesional para las cámaras de televisión, ocultando lo que de verdad sentía. La sombra de Manuel Valdés, el padre que nunca estuvo, empezó a pesar más cuando Cristian cumplió los 25 años. Aunque no convivió con él, heredó esa forma de ser inestable y a veces muy impulsiva de los Valdés. Manuel era un hombre que vivía bajo sus propias reglas y que no aceptaba consejos de nadie en la industria. Cristian empezó a mostrar esos mismos rasgos de carácter en sus entrevistas y en su forma de tratar a los empleados. Verónica trataba de tapar estos berrinches con más dinero y con disculpas públicas que ella misma redactaba. Ella sentía que debía proteger la imagen del artista por encima de cualquier cosa personal. Pero al perdonarle todo, le quitó la oportunidad de aprender a ser responsable de sus actos. El joven se sentía invencible porque sabía que su madre siempre estaría ahí para limpiar sus desastres. La educación que Cristian recibió fue una mezcla de lujos excesivos y una falta total de límites claros. En la casa de la calle Donato Guerra, él era el centro de atención de su abuela Socorro y de su madre. Si el niño quería un juguete nuevo, se lo compraban sin importar el precio o el esfuerzo. Nunca aprendió lo que significaba la palabra no, porque siempre hubo alguien dispuesto a darle el gusto. Verónica pensaba que dándole todo lo material estaba borrando el dolor de la ausencia de un padre. Pero lo que estaba creando era a un hombre que no sabía manejar la frustración cuando las cosas no salían como él quería.
Su carácter se volvió explosivo y sus cambios de humor empezaban a asustar a la gente que trabajaba con él. La diva prefería mirar hacia otro lado y seguir firmando cheques para mantener la paz en el hogar. La rivalidad que la prensa inventó con Luis Miguel también puso mucha presión sobre los hombros de Christian. Verónica quería que su hijo fuera el número 1 indiscutible de toda América Latina y de España. Ella comparaba los logros de Christian con los de otros artistas de la época de manera constante. Esto hacía que el joven se sintiera siempre en una competencia que nunca terminaba de ganar. El éxito comercial no era suficiente para satisfacer las expectativas de una madre que estaba acostumbrada a ser la mejor del mundo. Christian empezó a buscar formas de escapar de esa presión y de esa mirada que siempre lo estaba evaluando. Los viajes constantes a otros países le servían para respirar lejos del control asfixiante de la casa materna. Pero cada vez que regresaba a la Ciudad de México, la realidad de ser el proyecto de Verónica lo golpeaba de nuevo. Cuando llegó el momento de sus primeros noviazgos serios, los problemas en la familia se volvieron insoportables. Verónica no aceptaba a ninguna mujer que se acercara a su hijo porque sentía que querían robarle el control. Ella investigaba la vida de las novias de Christian y siempre encontraba algún motivo para criticarlas. El joven se sentía atrapado entre el amor por su madre y su deseo de formar su propia familia. Sus parejas terminaban yéndose porque no aguantaban la competencia constante con la diva de las telenovelas. Verónica llamaba a Christian varias veces al día para saber qué estaba haciendo y con quién estaba. Este control emocional fue desgastando la paciencia de un hombre que ya estaba cerca de cumplir los 30 años. La bomba de tiempo que se había formado en su infancia estaba a punto de estallar de la manera más violenta posible. El dinero seguía siendo el nudo principal que los mantenía unidos y al mismo tiempo los separaba. Verónica administraba las ganancias de los conciertos y de las regalías de los discos con mucha prudencia. Ella quería asegurar el futuro de Christian, pero lo hacía sin consultarle ninguna decisión importante. El hijo sentía que trabajaba muy duro para que otra persona decidiera cómo gastar su fortuna. Las peleas por el manejo de las cuentas bancarias se volvieron el tema principal de las discusiones familiares. Christian empezó a ocultar información sobre sus contratos para tratar de tener un poco de independencia financiera. Verónica descubría estas mentiras y se sentía traicionada por el hijo por el que había dado todo. La confianza entre ellos se rompió y fue reemplazada por una vigilancia constante que no dejaba lugar para el afecto legítimo. El año 2004 quedó marcado en la vida de Verónica Castro, no por un éxito profesional, sino por una noche de terror que cambió su cuerpo para siempre. Todo ocurrió en la casa de la calle Donato Guerra, el lugar donde ella se sentía más segura. Christian llegó a la vivienda acompañado de su esposa de aquel entonces, la abogada argentina Valeria Lieberman. No iban de visita para cenar o platicar tranquilamente como cualquier familia normal. El motivo del encuentro era una fuerte discusión por unos documentos de propiedad y unas escrituras que doña Socorro guardaba bajo llave. Christian exigía que se le entregaran esos papeles de inmediato y Verónica se interpuso para defender la voluntad de su madre. La tensión subió de tono en pocos minutos y los gritos empezaron a escucharse en toda la propiedad. La discusión verbal pasó a la violencia física en un abrir y cerrar de ojos. Según los relatos de personas que estuvieron cerca de la familia en esa época, Christian perdió el control de sus nervios de una manera espantosa. No se trató de un simple empujón accidental en medio de un jaloneo por los papeles. Los testigos y periodistas de investigación como Maximiliano Lumbia aseguran que hubo golpes directos y muy violentos. Verónica terminó en el suelo y mientras estaba indefensa, recibió impactos que le destrozaron la estructura ósea de la espalda. Fue una explosión de rabia acumulada que se descargó contra la mujer que le había dado la vida. El silencio que siguió al ataque fue el inicio de una mentira que duraría 20 años. Verónica fue trasladada de urgencia a un hospital privado, con un dolor que no le permitía ni siquiera respirar con normalidad. Los médicos que la recibieron se dieron cuenta de inmediato que las lesiones no eran producto de una caída común. El diagnóstico técnico fue aterrador: fracturas múltiples en las vértebras lumbares, específicamente en los huesos conocidos como L4 y L5.
Estas son las piezas que sostienen todo el peso del tronco y permiten que una persona pueda caminar. El daño no solo era en el hueso, sino que los nervios de la columna estaban siendo apretados por los fragmentos rotos. La situación era de vida o muerte, y los cirujanos tuvieron que actuar con rapidez extrema. La diva de las telenovelas estaba a punto de quedar paralítica para el resto de sus días. La operación duró exactamente 6 horas, es decir, 360 minutos de angustia total dentro del quirófano. 2 equipos de especialistas en columna tuvieron que trabajar juntos para intentar reconstruir lo que los golpes habían destruido. Utilizaron placas de titanio y varios tornillos para fijar las vértebras y evitar que la médula espinal sufriera un daño irreversible. Durante todo ese tiempo, el riesgo de que Verónica no saliera viva de la anestesia fue una preocupación constante para los doctores. Afuera del hospital, la orden de la familia Castro fue muy clara. Nadie debía saber la verdadera razón de la hospitalización. Se necesitaba una historia creíble para explicar por qué la mujer más famosa de México estaba en una cama de hospital con la espalda rota. En ese mismo tiempo, Verónica estaba trabajando como conductora del programa de realidad Big Brother VIP. Durante una de las transmisiones en vivo, ella entró al estudio montada sobre un elefante como parte del espectáculo. El animal se asustó con las luces y el ruido, lo que provocó que Verónica perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Millones de personas vieron ese momento por televisión, pero la realidad es que ella se levantó y terminó de grabar el programa sin problemas aparentes. Ella no fue al hospital esa noche, ni tampoco necesitó una cirugía de emergencia en esa semana. Sin embargo, ese video de la caída se convirtió en la excusa perfecta para tapar el crimen de su hijo. La empresa y la familia decidieron usar el accidente del elefante para justificar la operación de 6 horas que ocurrió mucho tiempo después. Esta decisión de mentir no fue algo improvisado, sino un plan de negocios muy frío y calculado. Verónica sabía que si el público se enteraba de que Christian le había pegado a su propia madre, la carrera del cantante se terminaría en un segundo. Todos los contratos de publicidad, las giras internacionales y las ventas de discos se irían a la basura. En México, el respeto a la madre es un valor sagrado, y un escándalo de violencia doméstica de ese nivel hubiera convertido a Christian en un paria. Verónica puso su mano sobre su herida y decidió que prefería cargar con la culpa de un elefante antes que destruir el futuro financiero de su hijo. Ella misma se encargó de repetir la mentira en cada entrevista durante las siguientes 2 décadas. Yolanda Andrade, quien era una de las amigas más íntimas de Verónica en aquellos años, fue quien la llevó personalmente al hospital. Yolanda vio con sus propios ojos el estado en el que quedó el cuerpo de la actriz tras el ataque de Christian. Ella ha contado en programas de televisión que la imagen era difícil de olvidar por la gravedad de los moretones y la fragilidad de Verónica. La conductora también mencionó un detalle que dejó a todos helados: la conducta de Verónica mientras estaba bajo los efectos de los medicamentos. Incluso cuando estaba medio dormida o inconsciente, Verónica hacía movimientos defensivos con sus brazos. Sus extremidades se levantaban de forma automática para cubrirse la cara y la cabeza, como si todavía estuviera intentando evitar los golpes de esa noche. Este reflejo físico mostraba que el trauma no solo estaba en los huesos rotos, sino grabado profundamente en su sistema nervioso. El cuerpo de la diva recordaba la agresión, aunque su mente intentara ocultarla para proteger a su hijo. Los enfermeros del hospital notaron que la paciente tenía pesadillas constantes y despertaba asustada por cualquier ruido fuerte. La recuperación fue un proceso muy lento y extremadamente doloroso que requirió meses de terapia física. Verónica tuvo que aprender a sentarse y a caminar de nuevo con la ayuda de un soporte metálico. Cada movimiento le recordaba la traición de Christian, pero ella se mantuvo firme en su decisión de no denunciarlo nunca ante las autoridades. Christian Castro, por su parte, nunca fue investigado por la policía porque no hubo una denuncia formal. Él siguió con su vida y con su carrera como si nada hubiera pasado en la casa de la abuela Socorro. Verónica pagó de su propio bolsillo todos los gastos médicos, que fueron altísimos, para no dejar rastro en los seguros médicos de la empresa.
Ella quería que el secreto se quedara entre las cuatro paredes de la familia y de unos pocos amigos leales. Pero el daño físico fue permanente, y las placas de metal en su espalda empezaron a causarle problemas con el paso de los años. La mentira se mantuvo en pie, pero el cuerpo de Verónica empezó a doblarse bajo el peso de ese secreto y del dolor crónico. Los periodistas que empezaron a investigar la historia notaron que las fechas de la caída del elefante y de la cirugía no coincidían para nada. Pasaron meses entre el programa de televisión y la entrada de Verónica al quirófano por la espalda destrozada. Además, los especialistas explicaron que una caída de esa altura difícilmente causaría fracturas tan específicas en las vértebras lumbares. Esas lesiones son más comunes en accidentes de auto muy graves o en ataques físicos directos con mucha fuerza. Sin embargo, el poder de Verónica en los medios de comunicación era tan grande que nadie se atrevió a cuestionar su versión de manera pública. Ella controlaba la narrativa y prefería quedar como una víctima de un accidente laboral antes que como una madre golpeada por su hijo. Con el tiempo, la salud de Verónica se fue deteriorando de forma visible ante las cámaras. Sus movimientos se volvieron más lentos y empezó a usar ropa muy ancha para ocultar los corsés médicos que debía llevar debajo. Sus hermanos y su círculo más cercano sabían la verdad, pero el miedo a las represalias y el deseo de proteger el nombre de los Castro los mantuvo callados. Cristian nunca pidió perdón públicamente por lo ocurrido. En las pocas veces que se le preguntó, minimizó el hecho diciendo que fueron simples jaloneos de jóvenes. Para él, lo que casi mata a su madre fue un incidente sin importancia que la prensa estaba exagerando. Verónica escuchaba estas declaraciones y callaba, apretando los dientes y aguantando el dolor de su columna fracturada. El costo de esta lealtad materna fue la destrucción total de su salud física a largo plazo. Lo que hoy vemos, una Verónica Castro que necesita una silla de ruedas para moverse en los aeropuertos, es el resultado directo de esa noche de 2004. No fue la vejez, ni la mala suerte lo que la dejó así, sino el secreto que decidió cargar para que su hijo pudiera seguir cantando sus baladas románticas. El pollito dorado siguió brillando en los escenarios mientras su madre se apagaba lentamente en el silencio de su habitación. Los que sabían la verdad sentían impotencia al verla sufrir y no poder hacer nada porque ella misma se negaba a decir la verdad. La diva más amada de México se convirtió en prisionera de su propio sacrificio. La personalidad de Cristian Castro es un rompecabezas donde las piezas más complicadas pertenecen a la familia de su padre. Manuel Valdés, mejor conocido en todo México como El Loco, pertenecía a una de las dinastías más potentes del cine y la comedia nacional. Sus hermanos eran figuras de la talla de Germán Valdés Tintán y Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón del programa de Roberto Gómez Bolaños. Manuel se ganó su apodo no solo por su estilo de hacer reír, sino por un comportamiento que rompía todas las reglas sociales de su tiempo. Su humor era caótico, basado en la improvisación y en una energía nerviosa que a veces resultaba incomprensible para el público. Cristian heredó esa misma chispa eléctrica, pero también la inestabilidad que siempre acompañó a los hombres de su linaje paterno. Durante las 3 primeras décadas de su vida, Cristian no tuvo contacto alguno con Manuel Valdés. Creció viendo las películas de sus tíos y los programas de su padre como si fueran personajes de ficción, no parientes de carne y hueso. Esta ausencia total de una figura masculina en el hogar dejó un hueco que la fama de Verónica Castro intentó llenar sin éxito. Manuel Valdés era un hombre que, al momento de conocer a Verónica, ya tenía varios hijos con distintas mujeres y no mostraba intenciones de formar un hogar tradicional. Esa falta de compromiso y esa tendencia a huir de las responsabilidades familiares fue el primer rasgo que Cristian empezó a repetir en su propia vida adulta. La sangre de los Valdés corría por sus venas con una fuerza que ni la educación más estricta de Doña Socorro pudo contener. El reencuentro entre padre e hijo ocurrió recién cuando Cristian ya era un hombre de 30 años y una estrella consagrada. La reunión se dio en un ambiente extraño, bajo la mirada de las cámaras y con mucha incomodidad de ambas partes. No hubo abrazos largos,
ni peticiones de perdón sinceras por los años de abandono y silencio. Manuel Valdés se limitó a bromear, usando su personaje de comediante para evitar cualquier tipo de profundidad emocional con su hijo. Cristian, por su parte, miraba a su padre con una mezcla de curiosidad y decepción, al notar que eran casi dos desconocidos. En ese momento quedó claro que no habría una relación de guía y consejo, sino simplemente un reconocimiento tardío de un parecido físico innegable. Psicológicamente, la falta de un padre que pusiera límites claros fue determinante para el comportamiento agresivo de Cristian. En la cultura mexicana de mediados del siglo pasado, el padre era el encargado de enseñar al hijo varón el respeto absoluto hacia la figura materna. Al faltar ese hombre en la casa, Cristian creció viendo a Verónica como una proveedora de lujos y una jefa de negocios, pero no como una autoridad superior. Verónica, cargando con la culpa de haberlo tenido sola, le permitió todo tipo de libertades, desde que era muy pequeño. Cristian aprendió que podía gritar o patalear para conseguir lo que quería sin que nadie le pusiera un freno real. Esa falta de una mano dura paterna fue lo que permitió que su carácter se volviera volátil y peligroso con el tiempo. Los rasgos físicos de los Valdés son muy evidentes en Cristian, especialmente su gestualidad y la forma en que domina el escenario. Manuel era famoso por sus cejas pobladas y sus movimientos corporales exagerados, que mantenían a la audiencia siempre alerta. Cristian tiene esa misma capacidad de cautivar a las multitudes, pero también heredó la incapacidad de su padre para mantener una vida emocional estable. Manuel Valdés nunca fue hombre de una sola mujer y pasó su vida saltando de una relación a otra sin mucha reflexión. Cristian ha repetido este patrón de manera casi exacta, casándose 3 veces en ceremonias costosas que terminaron en divorcios mediáticos al poco tiempo. La inestabilidad afectiva parece ser una marca de fábrica que el cantante no ha podido borrar de su código genético. Manuel Valdés una vez se metió en problemas graves con el gobierno mexicano por hacer un chiste irrespetuoso sobre la figura de Benito Juárez. Cristian ha cometido errores similares en muchas entrevistas, diciendo cosas fuera de lugar que ofenden al público o a sus propios compañeros de trabajo. Esa impulsividad al hablar es un rasgo típico de la rama Valdés, donde la ocurrencia del momento siempre es más importante que las consecuencias futuras. Esta misma impulsividad es la que se manifestó de forma violenta aquella noche en la casa de Doña Socorro contra Verónica. Cuando un Valdés pierde el control, no piensa en el respeto, en la fama o en el amor. Solo reacciona de forma destructiva. La combinación entre la voz de ángel de Cristian y su carácter explosivo es una de las contradicciones más grandes del espectáculo. El público siempre se preguntaba cómo alguien que cantaba baladas tan dulces podía ser capaz de levantarle la mano a su madre. Pero la respuesta está en esa mezcla explosiva de dos mundos: la disciplina de trabajo de los Castro y el caos emocional de los Valdés. Mientras Verónica le enseñaba a ser puntual y profesional en los estudios de grabación, su genética le dictaba que las reglas no eran para él. Cristian se sentía un ser especial que podía saltarse las normas básicas de convivencia humana. La ausencia de un padre que lo bajara a la tierra y lo hiciera responsable de sus actos terminó creando a un hombre de 50 años con la madurez de un adolescente caprichoso. La muerte de Manuel Valdés en el año 2020 coincidió con la pérdida de Doña Socorro, los dos pilares que, de distintas formas, sostenían el mundo de Cristian. Al morir el padre que idealizó tarde y la abuela que lo crió de verdad, Cristian se quedó sin ninguna ancla emocional. Fue a partir de ese momento cuando su comportamiento se volvió todavía más errático y extraño para el público. Empezó a cambiar su imagen de forma radical, tiñéndose el pelo de colores fluorescentes y actuando de manera desorientada en sus conciertos. Muchos vieron en esto una réplica de las locuras que hacía su padre en sus mejores épocas televisivas. Sin la mirada de su abuela para controlarlo, el lado loco de los Valdés tomó el control total de su personalidad pública. La relación de Cristian con sus propios hijos en Argentina también muestra las sombras de su historia familiar. Él ha pasado largos periodos de tiempo sin ver a sus hijos, repitiendo de alguna forma el distanciamiento que sufrió con Manuel. Aunque dice que los ama,
Sus acciones muestran una dificultad muy grande para ejercer el papel de padre presente y responsable. Parece que Christian solo sabe ser hijo o artista, pero no logra entender lo que significa sostener una familia en el tiempo. La herencia de los Valdés es una cadena de abandonos y reencuentros tardíos que parece no tener fin. Verónica observa esto desde su silla de ruedas, dándose cuenta de que el hijo que ella construyó con tanto esfuerzo tiene más de su padre, de lo que ella alguna vez quiso aceptar. En el año 2003, Valeria Lieberman entró en la vida de Christian durante una gira por Argentina. Tenía 39 años, era una abogada de profesión y con un carácter firme como una roca. Verónica sintió el cambio de aire en las primeras cenas familiares en la casa de Donato Guerra. La argentina no bajaba la mirada ante la diva, ni buscaba su aprobación como lo habían hecho las modelos más jóvenes. Esa falta de miedo fue interpretada por la actriz como una amenaza directa al poder que había ejercido sobre su hijo durante 30 años. El ambiente en la mesa se volvió pesado, y las pláticas terminaban en silencios que duraban horas. En enero de 2007, los problemas familiares saltaron del comedor a las páginas de la prensa internacional. Verónica dio una entrevista a la revista People, donde usó palabras frías y definitivas contra su propia sangre. Llamó a su hijo una pérdida total y declaró que sencillamente no soportaba a la mujer que él había elegido como esposa. Esta exhibición pública de odio obligó a Christian a cambiar su número de teléfono y a mudarse a la parte sur del continente. La diva perdió la presencia de su hijo, pero sobre todo perdió el acceso a sus nietos, Simone y Mikhail. La distancia física se convirtió en una pared de concreto que nadie sabía cómo derribar. El divorcio de Valeria en 2009 dejó un campo de ruinas emocionales que ninguno de los dos supo reparar. Christian regresó a México, pero la confianza con su madre era un cristal roto que solo cortaba a quien intentaba tocarlo. Él empezó un ciclo de relaciones rápidas donde las mujeres entraban y salían de la casa con la misma velocidad que sus giras de conciertos. Verónica observaba desde la orilla, a veces intentando acercarse y otras veces retirándose a su propio silencio. El corazón del cantante parecía una puerta giratoria, donde nadie lograba quedarse el tiempo suficiente para construir un hogar. La diva veía con tristeza cómo su hijo repetía el mismo patrón de inestabilidad que ella tanto había criticado. Verónica le había entregado a Christian varias piezas de oro y piedras preciosas a lo largo de los años, como símbolo de su apoyo y de su amor. En 2024, el cantante anunció su compromiso con una empresaria llamada Mariela Sánchez. Para sorpresa de todos, el anillo que Mariela lucía en su mano no era una compra nueva de una joyería. Se trataba del mismo anillo que había pertenecido a Verónica Castro, una pieza que la actriz había lucido en muchos de sus momentos más grandes en la televisión. Christian estaba regalando el patrimonio emocional de su madre a una mujer que ella apenas conocía. En mayo de 2025, el escándalo llegó a un nuevo nivel con la filtración de unos audios privados de Mariela Sánchez. En esas grabaciones, se escuchaba a la empresaria hablar de la familia Castro con mucho desprecio. Llamaba a Verónica vieja sucia y se burlaba de la apariencia física del cantante, tratándolo de sucio y de gordo. Christian vio los mensajes y escuchó los audios, pero no se alejó de la mujer que estaba insultando a su madre. En lugar de defender el honor de Verónica, siguió con los planes de boda como si nada hubiera pasado. La falta de respeto de Christian hacia la dignidad de su madre fue un golpe que se sintió en todo México. La boda fue anunciada con bombos y platillos para el 2 de febrero de 2026 en Argentina. Christian insistió ante la prensa mexicana que finalmente era feliz y que su madre apoyaba esta unión. Sin embargo, la propia Mariela reveló después que toda la historia del casamiento era una mentira inventada por el cantante. No había planes reales, no había iglesia reservada, y el anillo seguía en el dedo de la mujer como un trofeo de una burla. Verónica sufrió esta humillación en silencio, viendo su nombre arrastrado en chats privados que se volvieron públicos.
El anillo de compromiso de la diva se convirtió en el símbolo de una traición planeada. Un anillo no es solo un pedazo de metal, sino el recuerdo de su esfuerzo y de su carrera de 50 años. Ver esos símbolos en manos de mujeres que la tratan con desprecio es un golpe psicológico que ninguna medicina puede curar. Christian parece usar estos objetos para demostrar que él es el dueño de la historia de su madre. Cada vez que aparece una novia nueva con una joya familiar, la diva siente que le están quitando un pedazo de su dignidad otra vez. La generosidad de Verónica se convirtió en el arma que su hijo usa para lastimarla. En noviembre de 2025, apenas 6 meses después del anuncio de la boda, la relación con Mariela terminó de forma brusca. Christian fue captado en la ciudad de Mendoza con otra fanática, mientras Mariela regresaba a su país de origen. El anillo de Verónica desapareció de las cámaras, dejando solo el recuerdo del insulto. La actriz se quedó en la Ciudad de México, recuperándose de otra cirugía en el hombro y en la espalda. El ciclo de novias y escándalos continuó, dejando a Verónica más frágil y más distante del hijo que alguna vez pensó conocer. El pollito dorado seguía volando sin rumbo, mientras su madre se quedaba anclada a su dolor y a su silla de ruedas. Verónica ya no camina por su propio pie. En los pasillos del aeropuerto de la Ciudad de México, en este año 2025, la gente se detiene ante una mujer que necesita ayuda constante para respirar. Lleva un tanque de oxígeno portátil conectado a su nariz y sus manos se aferran a los descansabrazos de una silla de ruedas. Sus ojos, esos mismos ojos verdes que hipnotizaron a Rusia y a toda América Latina, ahora lucen cansados y ocultos tras unas gafas oscuras. Esta imagen física es la prueba final de que el cuerpo tiene memoria y de que las placas de metal en su espalda han llegado a su límite de resistencia. Durante el año 2024, la salud de la diva sufrió varios golpes críticos que la obligaron a entrar al quirófano de manera repetida. En una sola jornada, Verónica tuvo que soportar 2 cirugías mayores en el hombro y en la zona lumbar para intentar aliviar un dolor que ya no cedía con medicamentos. Mientras ella estaba bajo el efecto de la anestesia, su hijo Christian se encontraba a miles de kilómetros de distancia, cumpliendo con sus compromisos de trabajo. Él estaba en medio de una gira de conciertos junto a la cantante Yuri, recibiendo el aplauso del público y disfrutando de los hoteles de lujo. No hubo una pausa en su agenda para viajar a la capital mexicana y tomar la mano de la mujer que le dio la vida en ese momento de debilidad absoluta. El aislamiento emocional de Verónica quedó registrado en sus propias palabras durante una entrevista reciente en el programa Ventaneando. Con una voz quebrada y llena de una tristeza que ya no podía esconder, admitió que su hijo no la llamaba por teléfono desde hacía semanas. Christian se limitaba a enviar mensajes de texto ocasionales a través de sus asistentes, evitando cualquier contacto directo que lo obligara a enfrentar la realidad de su madre. La diva más amada del continente estaba viviendo el momento más oscuro de su vejez, en la más completa soledad familiar. Mientras Verónica luchaba por dar unos pocos pasos con ayuda de sus enfermeros, Christian era fotografiado en la ciudad de Mendoza, en Argentina, paseando muy alegre con una seguidora. Estas imágenes circularon por todo el mundo, mostrando a un hombre que parecía haber olvidado por completo las intervenciones médicas de su madre. En los programas de televisión argentina, los periodistas comentaban con asombro la falta de empatía del cantante hacia la mujer que construyó toda su carrera. Verónica veía estas noticias desde su cama, sintiendo que el dolor de su alma era mucho más fuerte que el de los tornillos de titanio en su columna. El sacrificio que ella hizo en 2004 para no denunciarlo parecía no haber tenido ningún valor para el hombre que hoy la ignoraba. La única luz que ilumina los días de la actriz es su nieta Rafaela, la hija pequeña de Christian, que vive en Colombia. Verónica ha compartido en sus redes sociales pequeños videos donde se le ve platicando con la niña a través de la pantalla de su celular. Es la única conexión emocional pura que le queda y la que le da fuerzas para seguir adelante con sus terapias físicas. Ella ha llegado a decir en privado que Rafaela es la razón por la que todavía tiene ganas de despertar por las mañanas. En una de sus declaraciones más desgarradoras,
Verónica confesó a la prensa que hay días en los que ya no tiene deseos de continuar. Esta frase, dicha por una mujer que siempre fue el símbolo de la energía y de la sonrisa en la televisión, cayó como un balde de agua fría entre sus fanáticos. La diva se siente atrapada en un cuerpo que ya no le responde y en una historia familiar que terminó siendo una tragedia griega. La historia de Verónica Castro nos enseña que, a veces, el amor de una madre puede ser el velo más grueso para ocultar un crimen. Ella prefirió terminar su vida en una silla de ruedas antes que ver a su pollito dorado enfrentar las consecuencias de sus actos ante la ley. El éxito, el dinero y la fama mundial no pudieron comprar la paz en un hogar donde la violencia doméstica rompió mucho más que unos huesos. Verónica sigue siendo la reina de las telenovelas, pero su vida real terminó siendo el melodrama más doloroso de todos los que alguna vez protagonizó. ¿Qué piensas tú que pasó realmente esa noche en la casa de Doña Socorro? ¿Crees que el sacrificio de Verónica fue un acto de amor o un error que terminó destruyendo su vida? Te leemos en los comentarios, donde tu opinión es lo más importante para nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias sobre los secretos más profundos de las familias más famosas del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de la diva más amada de México.